esa es una explicación y además pretende ser una justificación. Pero difícilmente uno podría decir que esa es una fundamentación. Es decir, una fundamentación quiere decir que se trata de la invocación de un razonamiento, es decir, de un conjunto concatenado de premisas que son verdaderas y de premisas que son verdaderas y que están conectadas de una manera lógica. Es decir, la diferencia entre una justificación y una fundamentación es que la justificación no tiene por qué ser correcta. Las premisas pueden no estar bien concatenadas. La fundamentación, supuestamente, para que algo sea una fundamentación tiene que ser aceptable, y la aceptabilidad depende de la corrección de las premisas, es decir, de que las premisas sean verdaderas y de que estén ligadas mediante una conexión lógica que respete, mediante una conexión que respete las reglas de la lógica. Es decir, por ejemplo, la justificación que da este ladrón no sería una justificación aceptable. Diferente es si, por ejemplo, una persona dice, por ejemplo, en ciertos países, en Inglaterra, por ejemplo, existe una contravención, y también es una contravención o un delito que se llama trespassing. Trespassing es interferir en la propiedad de otra persona sin el consentimiento de esa persona. Si alguien tiene una finca, yo cometo trespassing si yo paso los límites, me meto ahí y esa persona no me autoriza a eso. También es uno de los intentional torts. Ahora, hay una institución que viene, en la Biblia está esta institución que se llama el gleaning. ¿Ustedes saben qué es el gleaning? El gleaning es una institución que consiste en lo siguiente. En la Biblia dice que si uno tiene una finca y uno cosecha algo, uno no tiene que, en el momento de la cosecha, uno no tiene que arrancar todos los frutos para venderlos, sino que uno tiene que dejar algunas cosas para los pobres, para las personas que no tienen que comer. En Inglaterra hay un par de casos de gleaning. Hay uno muy famoso que se llama Utso. En Inglaterra hay varios casos de gleaning, y en uno de esos casos, por ejemplo, hay un finquero que en tiempo de cosecha recogió casi todo, pero dejó algunas cosas, y entonces había eso es en mediados del siglo XVII. Hay una familia que es extremadamente pobre, se está muriendo de hambre, y entonces ellos entran a la finca y recogen algunas cosas, era sobre todo cebada, lo que hay en esa finca, y se lo llevan. Y entonces el dueño de la finca los demanda en este tort de trespassing porque él no los autorizó a entrar. Entonces estas personas dicen, mire, yo fundamento mi defensa en que pues en la institución del gleaning, en que aquí hubo una cosecha, los trabajadores se llevaron todo, dejaron algunas cosas y nosotros entendimos que ellos aplicaban esa institución del gleaning, es decir, que si dejaban algunas cosas era para que los pobres y los menesterosos pudieran entrar a llevarse esa cosecha. Entonces allí uno diría, hay una fundamentación porque hay razones plausibles, entendibles y están justificadas, están conectadas de una manera lógica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta diferencia entre fundamentación y justificación? Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de premisas, diferentes premisas, que están concatenadas. Premisas suelen a veces representarse con letras griegas, que están concatenadas mediante una conexión lógica. Por ejemplo, aquí tenemos una conclusión determinada y esa conclusión deriva de un conjunto de premisas. Esa conclusión deriva de un conjunto de premisas.
está el aborto debe estar prohibido, el aborto debe estar, es constitucional, el aborto está constitucionalmente prohibido, el aborto está constitucionalmente prohibido. Yo podría invocar un conjunto de premisas para fundamentar esa conclusión. Por ejemplo, les doy una más actual. Si hay un tratado de paz, no es necesario que exista un referéndum del tratado de paz. Entonces, ¿cuál puede ser mi fundamentación? Esa es la noticia del día. ¿Cuál puede ser mi fundamentación? Entonces, uno puede decir, la Constitución establece la figura del referéndum. 2. La Constitución establece algunos casos en los cuales el referéndum es obligatorio. 3. En ese conjunto de casos en los cuales el referéndum es obligatorio no aparece el caso de un tratado de paz. 4. Las exigencias constitucionales solamente pueden interpretarse de una manera taxativa, no es posible hacer una interpretación extensiva. 5. Eso es así porque en derecho lo que no está explícitamente prohibido o exigido está simplemente permitido. Dado que la Constitución no exige hacer un referéndum, entonces en caso de que el gobierno firme un tratado con las FARC, no es necesario que el asunto se someta a un referéndum. Por ejemplo, uno podría decir, estoy hablando en lenguaje natural, es decir, si un periodista me preguntara, yo le podría decir eso, ¿cierto? Ahora bien, cuando uno va a escribir esto, lo que uno hace es tratar de organizar las premisas de una manera mejor. Uno organiza esas premisas de una manera más lógica, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que uno hace con esa organización lógica de las premisas es ver que no haya dos cosas. Una primera cosa es que no haya contradicciones, ¿cierto? Que no haya contradicciones entre esas premisas. Es posible que varias de esas premisas entren unas en colisión con otras. Entonces lo que se intenta es que no haya contradicciones. Por ejemplo, en la sentencia C-133 de 1994, que es la primera sentencia sobre el caso del aborto, la conclusión es que el aborto que la prohibición penal del aborto es constitucionalmente necesaria, o que prohibir penalmente el aborto está constitucionalmente ordenado. Esa conclusión está fundamentada en el razonamiento, y en el razonamiento hay dos premisas que son incompatibles entre sí. Por una parte dice la Corte Constitucional que el derecho a la vida comienza desde la concepción, y por otra parte, en la misma sentencia dice la Corte Constitucional que el nasciturus no tiene derechos, porque no es persona, que solamente se es persona desde el momento del nacimiento. Entonces la Corte, ahí por ejemplo, quien escribió la sentencia, seguramente esa sentencia fue fruto de una conciliación, no se dieron cuenta que habían quedado las dos premisas en el mismo razonamiento, y eso es contradictorio, porque o el nasciturus tiene derecho a la vida o no tiene derecho a la vida, pero por una parte no se puede decir que tiene derecho a la vida y por otra parte que el nasciturus no tiene ningún derecho, porque el nasciturus no es persona y solamente las personas que tienen derecho. ¿Me entienden? El primer punto que uno tiene que verificar es que no existan contradicciones. Y la segunda cosa es, que es más complicada todavía, es que no existan saltos argumentativos. ¿En qué consisten los saltos argumentativos? Los saltos argumentativos consisten, se presenta un salto argumentativo cuando la conclusión no deriva de las premisas.
cuando la conclusión no deriva de las premisas. Por ejemplo, en el caso del referéndum, digamos que yo soy el portavoz del gobierno y el gobierno quiere que haya referéndum. Entonces el portavoz del gobierno dice, mire, la Constitución en realidad no contiene ninguna disposición relativa al referéndum en casos de tratados de paz. Pero pues esto es un tratado que es muy importante para la vida política de Colombia, por tanto es muy conveniente que haya un referéndum y que todos los colombianos que todos los colombianos nos expresemos acerca de si ese referéndum, de si ese tratado de paz es aceptable o no. Por tanto, es constitucionalmente obligatorio que exista el referéndum. Hay un salto argumentativo. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando de un asunto de conveniencia, de que sería bueno, y de repente pasé a fundamentar una conclusión acerca del carácter vinculante o de la obligatoriedad constitucional del referéndum. ¿Se entiende? Bueno, hay un problema básico, y es que con las tesis doctorales, cuando uno tiene ese volumen de información que uno maneja para una tesis de doctorado, es muy fácil caer en contradicciones o en tensiones, que unas partes estén en tensión con otras, o que al final uno no se dé cuenta de cuál es la estructura argumentativa, cuál es la estructura de su argumento, y que al final saque uno una conclusión que en realidad no está estrictamente fundamentada en las premisas. Entonces, lo que yo quisiera pedirles hoy es lo siguiente en este taller. Ayer ustedes quedaron con una pregunta y una tesis. Hoy les voy a pedir que, es decir, desde un punto de vista holístico, macro, eso es lo primero que uno hace antes de comenzar a escribir. Justo antes de comenzar a escribir, lo que uno tiene que hacer es esto. Antes incluso de elaborar un plan de trabajo. Yo tengo la pregunta que quiero responder, ya sé que es relevante teórica y prácticamente, que tiene una laguna, que es novedosa, bla, bla, bla. Yo tengo mi pregunta y tengo mi intuición, es decir, la intuición de cuál es la tesis que voy a defender. Lo que yo les voy a pedir en la próxima, digamos, en principio digamos que media hora, pero lo podemos extender un poquito más, es que ustedes hagan un diseño de cuál es el argumento, cuáles son las premisas que usted necesita para fundamentar su tesis. ¿Por qué esto es importante? Si usted tiene claro eso, tiene claro qué es lo que tiene que investigar. Si usted no tiene claro cuál es el argumento, usted no sabe qué investigar. Y entonces termina haciendo lo que muchas personas hacen, es hacer una tesis manualística descriptiva, es decir, primer capítulo, todo comienza en Aristóteles, entonces, desde los griegos, la historia de su fenómeno, luego, segundo capítulo, lo que dice la Constitución, tercer capítulo, lo que dice la ley, cuarto capítulo, lo que dice la jurisprudencia, y todo descriptivo. Eso no sirve. Lo que usted tiene que hacer es diseñar un argumento e investigar para traer toda la información pertinente para el argumento, ¿vale? Entonces, igual, en parejas, les voy a pedir que se tomen un ratito, primero solos, para pensar en el argumento, y luego en parejas, trate usted de convencer a su compañero de que ese es el argumento, de que no tiene contradicciones ni saltos argumentativos. Y usted le critica a su compañero, le intenta ver cuáles son los posibles errores del argumento de su compañero y después le presenta el suyo. ¿Listo? Pues empecemos a trabajar, en principio digamos que 35 minutos hasta las 9:30 y ya luego miramos a ver si es suficiente. ¿Vale?